La verdad es que Vladimir Putin haya desconocido la independencia y la integridad de Ucrania, vulnerando el derecho internacional, y que como reacción a ello se hayan anunciado sanciones drásticas contra Rusia, no es una buena noticia. Por el contrario, creemos que nos obliga a insistir como nunca en la necesidad de evitar una reacción en cadena y de buscar desde ya alternativas diplomáticas a una guerra que tendría consecuencias devastadoras para Ucrania, para Rusia, pero también para Europa y para el resto del mundo. Y si esa guerra implicara la activación intencionada o por accidente de armas nucleares o de alta capacidad destructiva, pues el escenario sería todavía más espeluznante. Pero nosotros creemos que no hace falta llegar a tanto. Incluso tratándose de una escalada de sanciones contra Rusia, la sola amenaza de respuesta a esas sanciones ya generaría turbulencias que afectarían los precios de la energía, de los alimentos, de las necesidades cotidianas de la gente común. Ayer mismo las naciones productoras de gas dijeron en Qatar que si las sanciones contra Rusia afectan a Europa Occidental, ellas no podrían proporcionar cantidades suficientes de gas de reemplazo. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, puede salir beneficiado de un escenario de escalada bélica y de represalias recíprocas, salvo, quizá, el poderoso lobby armamentístico que hace tiempo lleva captando millones y millones que deberían invertirse en sanidad, en cuidado del medio ambiente, en ingresos dignos. Que el discurso nacional imperial ruso de Putin sobre Ucrania ha sido una cerilla arrojada sobre un barril de petróleo, sin lugar a dudas. Ahora, también es inexplicable si en estos últimos 30 años en los que la OTAN, o mejor, los Estados Unidos, se han dedicado no a buscar un acuerdo razonable de seguridad compartida, sino a sembrar de bases militares y de misiles las propias fronteras con Rusia. ¿Qué país aceptaría una cosa así? Desde luego no lo harían los Estados Unidos, si México, pongamos por caso, formara una alianza militar con un adversario directo suyo. De hecho, lo acaba de recordar el senador norteamericano Bernie Sanders. Los Estados Unidos llevan 200 años operando bajo la llamada doctrina Monroe y arrogándose el papel de intervenir contra cualquier país que amenace lo que consideran su esfera de influencia. Bajo esa doctrina, en 1962 estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear con la Unión Soviética porque ésta colocó misiles en Cuba a 144 kilómetros, no en la frontera de las costas norteamericanas. Y bajo esa doctrina, que John Bolton y otros asesores de Trump consideraban en plena vigencia en 2019, los Estados Unidos han invadido o participado en el derrocamiento de decenas de gobiernos del mundo contrarios a sus intereses. Lo que ocurre, señor ministro, es que estos días estamos asistiendo a una amnesia selectiva y un doble rasero escandaloso. El régimen ruso efectivamente es un régimen oligárquico y nacionalista que no parece ofrecer nada atractivo al pueblo ucraniano. Pero nadie recuerda que esta deriva comenzó ya con el régimen neoliberal de Boris Yeltsin, apadrinado por Occidente. Nadie recuerda que cuando Putin lanzó su asalto brutal contra Chechenia en 1992 al 2000, fue aplaudido por Bill Clinton y por Tony Blair, simplemente porque en ese momento Putin respaldaba a Occidente en la mayoría de sus asuntos, incluida la guerra de la OTAN en Afganistán. Se habla con insistencia del carácter iliberal del régimen ruso actual, de acuerdo. Pero ¿cuál sería el orden sedicentemente liberal defendido por Estados Unidos y la OTAN? Desde luego, no el que pasó de proteger durante años las tropelías de Saddam Hussein para luego inventarse motivos para invadir Irak y apropiarse de sus recursos, dejando a un país destruido. Desde luego tampoco el que pasó de consentir los desmanes de Gaddafi para luego impulsar una invasión militar a Libia, cuyos desastres perduran todavía hoy. Desde luego no el orden que nos trajo atentados en Europa y millones de migrantes tratados como objetos y devueltos a la desesperación. Desde luego no el que silencia y borra a los palestinos mientras ampara a la Turquía de Erdogan, un país que está en la OTAN y al que se ha utilizado para masacrar a los kurdos o incluso para prestar ayuda militar al gobierno de Kiev. Por lo tanto, no nos engañemos, aunque Moscú tuviera regímenes diferentes al de Putin, continuaría legítimamente preocupada, al igual que Washington, al igual que Berlín, al igual que Bruselas, por las políticas de seguridad de sus vecinos. Y esto, señor ministro, no lo están diciendo solamente pacifistas ingenuos. Ayer mismo, Javier Solana, repito, Javier Solana decía, estamos viendo las consecuencias de sugerir que Ucrania entraría en la OTAN. Algo parecido han dicho ex embajadores estadounidenses en Moscú, como por ejemplo Jack Matlock, y militares alemanes como el almirante Kai-Achim Schönbach o el general retirado Harald Kuchat. Por lo tanto, esto, en nuestra opinión, solo admite un corolario, que igual que hay que exigir con claridad a la Federación Rusa que cese las hostilidades y respete la integridad territorial de Ucrania, también hay que exigir a la OTAN que desista de la idea de incorporar a Ucrania entre sus miembros, al menos aplicando el artículo 10 de la Carta del Tratado que la rige. Y aquí nos parece que Europa puede y debe jugar un papel, que no puede ser simplemente asumir el impresentable discurso belicista de Boris Johnson, que no puede ser asumir el discurso muchas veces exaltado del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ni Alemania, ni Francia, ni Italia están reproduciendo.
Por el contrario, Europa puede y debe trabajar para erigirse en la mejor aliada de la paz, la desescalada militar, la desnuclearización y la defensora de un multilateralismo cooperativo y democrático. Y eso nos parece que hoy pasa por insistir contra viento y marea en que la única solución realista y aceptable para Ucrania, para Rusia, pasa por una aplicación flexible, si se quiere, de los acuerdos confederales de Minsk de 2015. Ahora bien, todo eso exige de Europa, a nuestro entender, inteligencia y valentía. Exige valentía, ante todo, para no resignarse a un papel subordinado y para creerse de una vez su autonomía estratégica de las grandes potencias. Exige valentía para vincular esa autonomía estratégica también a una autonomía energética, que no se resigne a depender de las nucleares, del gas ruso o del gas de esquisto estadounidense. Una autonomía, en definitiva, que implique un programa urgente y serio de transición ecológica, que no sea simplemente bla, 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 y que solo puede conseguirse en un contexto de paz. Este es el tipo de valentía inteligente que en plena Guerra Fría, ministro, mostraron dirigentes como Olof Palme, como el antifascista italiano Alterio Spinelli, o como el propio Mikhail Gorbachev, partidario de que Rusia y Europa formaran parte de una casa común, colocando el diálogo y el objetivo de la paz en el centro. Obviamente, nosotros desafortunadamente pensamos que es muy difícil que estos cambios puedan venir de una Unión Europea que todavía sigue demasiado condicionada por el lobby armamentístico, por las reglas neoliberales y por las grandes rivalidades imperiales. Por eso, pensamos que la única manera en que la paz se abra camino es que sea la ciudadanía organizada, comenzando por las clases populares que peor lo han pasado en la pandemia, quienes alcen la voz. Una guerra en Ucrania no solo podría llevar al corazón de Europa el peor conflicto bélico en 75 años, frenaría los procesos de recuperación, las inversiones en salud, en educación, en vivienda, y abriría las puertas a una nueva guerra fría que resultaría terrible en términos de recortes de derechos y libertades. Por eso, ministro, nuestra esperanza real está en que sean esas gentes trabajadoras, que sean las mujeres, que sea la juventud, que sean los movimientos feministas y ecologistas quienes impulsen desde ya un movimiento por la paz y por la seguridad colectiva. Porque no hay otra alternativa. Frente a las mentiras de los señores de la guerra, frente al oscuro negocio de las guerras imperiales por el control de recursos energéticos, solo hay un camino: la conquista ciudadana de la paz y de un orden internacional menos brutal, más cooperativo y más sostenible. Gracias.